Profesor Román Ortiz es profesor de estudios estratégicos e internacionales y consultor de seguridad y defensa. Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Bien, señor, hace unas semanas hablábamos con usted sobre el tema de Mosul, y al tema de Mosul se sube ahora el tema de Raqqa. En ambas partes, en Siria y en Irak, ISIS como organización militar armada la está pasando muy mal. ¿Se acabó ya la batalla de Mosul? El gobierno de Irak dice que sí, otros dicen que no. ¿Y en qué va la batalla de Raqqa contra ISIS? Pues, por un lado, prácticamente la batalla de Mosul está acabada. Hay algunos reductos del Estado Islámico en la Ciudad Vieja, que es la zona en términos de estructura urbana más difícil de controlar, y como cualquiera de este tipo de operaciones urbanas, va a llevar un tiempo poder controlar y pacificar completamente esas zonas urbanas hasta que se reducen los últimos reductos de resistencia del Estado Islámico. En el caso de Raqqa, que es la capital oficial, digamos, del Estado Islámico, es decir, es donde al-Baghdadi y el grupo de líderes que dirigían o que dirigen el Estado Islámico solían estar más permanentemente. Las tropas de las fuerzas democráticas sirias, que es una coalición integrada fundamentalmente por kurdos y por algunos sectores de oposición moderada siria, han ya penetrado el muro de la ciudad y están combatiendo en la ciudad. Entonces, este tipo de operaciones urbanas, sobre todo, digamos, cuando se cuenta con unos recursos más limitados, como es el caso de la oposición siria, van a tomar una cierta cantidad de tiempo, pero en cualquier caso parece claro que el Estado Islámico está condenado a perder los dos núcleos principales urbanos que tenía bajo su control. Ahora, esto desde luego no quiere decir que la guerra contra el Estado Islámico haya terminado. ¿Se queda en el ejercicio del terror? Claro, automáticamente pasa a perder el control de esos núcleos urbanos y se convierte más en una estructura propiamente terrorista. Yo creo que no hay que perder de vista que la pérdida del control de estos niveles de control territorial que tenía el Estado Islámico son políticamente muy importantes por dos razones. Uno, en términos, digamos, de recursos disponibles, es decir, del volumen de población que tenía bajo su control, del volumen de recursos financieros que podía extraer de esa población. Pero por el otro lado, porque en la religión islámica, para declararse califa, de alguna manera, el individuo que aspira a esa posición tiene que tener control sobre espacio físico, sobre territorio geográfico físico. En la medida en que ha perdido el control de ese territorio, de alguna manera la reclamación de al-Baghdadi como califa es cada vez menos creíble, y eso hace más difícil su control sobre las estructuras del Estado Islámico, ¿verdad? Pero dicho esto, que son dos puntos importantes, lo que sí es cierto también es que al Estado Islámico le queda todavía mucha vida, ¿verdad? Bueno, profesor, ¿fue cierto o no fue cierto un bombardeo que Rusia dirigió contra el Estado Islámico donde habría dado de baja al-Baghdadi y a varios de los miembros de su comité, de sus asesores principales y a 300 guerrilleros? El bombardeo fue cierto. Digamos, si están identificadas las fotos por satélite en las que se queda, digamos, es claro el efecto de los ataques aéreos rusos. Otra cosa muy distinta es que haya afectado al liderazgo del Estado Islámico como Rusia afirma. De hecho, las últimas discusiones sobre dónde podría estar situado al-Baghdadi le sitúan fuera de Mosul, fuera de Raqqa, justo en el área fronteriza que está entre Siria e Irak, donde el Estado Islámico todavía tiene el control de algunas localidades menores. Es ahí donde se calcula que está. No hay ninguna confirmación de que haya sido dado de baja por la Fuerza Aérea Rusa. Rusia se enorgullece de la efectividad de sus ataques aéreos básicamente porque tiene unas reglas de enfrentamiento mucho menos cuidadosas para provocar víctimas civiles.
De tal manera que lo que dice es que es más efectivo, lo que uno tendería a decir más bien es que es mucho más indiscriminado y genera muchas más víctimas inocentes, ¿verdad? Dicho esto, esa reclamación de haber matado al Baghdadi parece más una cuestión de propaganda rusa que cualquier otra cosa, ¿verdad? Bueno, profesor, y tenemos que pasar a Corea del Norte, porque la situación parece crítica. Hay por lo menos 2 portaaviones de los Estados Unidos en la zona. Hay otro barco de guerra de los Estados Unidos que tiene indignados a los chinos porque estaría en aguas chinas. Y el señor Kim Jong-un no tiene inconveniente en disparar un misil que cae en el mar del Japón y que dice podría transportar una ojiva nuclear. Y dicen ellos, por lo menos los propagandistas del gobierno, que podrían llegar hasta los Estados Unidos. Eso es un desafío clarísimo, pero todo parece indicar que China lo sigue manteniendo. ¿De qué vive la gente en Corea del Norte, profesor? ¿Cuál es la situación, el modus vivendi de los millones de coreanos que están sometidos a semejante régimen de terror que es el de Kim Jong-un? Pues mire, yo creo que, digamos, básicamente la economía norcoreana tiene, la sostenibilidad, si se quiere, del régimen norcoreano, tiene 3 fuentes principales. Primero, por un lado, tenemos una economía casi de subsistencia, que es la que a la que están sometidos o de la que viven sobre todo la población que reside en las zonas rurales, que es una agricultura muy ineficiente, muy primitiva, donde el nivel de tecnificación es muy escaso, y que es lo que ha provocado sucesivas hambrunas en Corea del Norte que han provocado miles y miles de víctimas. La segunda fuente de recursos tiene que ver con una serie de actividades ilegales que el Estado norcoreano hace de manera sistemática. Es venta de armas, pero venta de armas ilegal, es decir, venta de armas a países que están sometidos a sanciones o de tecnologías que están prohibidas, como tecnología para el desarrollo de misiles de largo alcance, venta de narcóticos, falsificación de moneda, particularmente de dólares, etcétera. Y la tercera fuente de recursos son una serie de exportaciones muy limitadas a China, de tal manera que China tiene un enorme poder, porque una parte importante de las divisas que entran en Corea del Norte vienen precisamente de las ventas, particularmente de carbón a China. El punto es que China, por motivos estratégicos, básicamente porque no quiere que la península coreana se reunifique bajo un régimen que evidentemente sería prooccidental, mantiene ese flujo de divisas para mantener vivo al régimen de Corea del Norte, ¿verdad? Esas son básicamente las 3 fuentes. Yo creo que es muy importante subrayar la importancia que tiene el lanzamiento del último misil que realizó el régimen norcoreano. Normalmente se considera un misil intercontinental cualquier misil balístico que tiene un alcance de más de 5.500 kilómetros. Las estimaciones dicen que el último misil que lanzó Corea del Norte tiene un alcance de entre 7 y 8.000. Eso le permite alcanzar el territorio norteamericano en Alaska y por primera vez coloca territorio de los Estados Unidos bajo una amenaza directa de Corea del Norte. No es claro y es muy poco probable que hayan desarrollado la capacidad para montar una ojiva nuclear, una cabeza nuclear en ese misil, pero están trabajando en eso. Y claramente es solamente un problema de tiempo, de algunos años, que consiguen hacerlo. De momento tienen la capacidad para montar ojivas nucleares, muy probablemente misiles de más corto alcance. Pero, digamos, de alguna manera disponer de una capacidad para hacer un ataque nuclear a largo alcance, en el caso de Corea del Norte, es solamente un problema de tiempo en este momento. ¿Y ese tiempo se lo van a conceder? ¿Los Estados Unidos va a permitir que Corea del Norte tenga la capacidad de mandarle una ojiva nuclear a Alaska o a cualquier otro sitio de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las alternativas reales que tiene Trump? China no le va a colaborar, definitivamente no le va a colaborar. ¿Qué queda? ¿La guerra entonces? Pues el problema con Corea del Norte es que realmente no hay buenas opciones. De alguna manera la alternativa es cuál es la opción menos mala, identificar la opción menos mala.
Déjeme que mencione algunas de las opciones que existen. Primero, para empezar, por la que muchos favorecen, está el tema de la negociación, ¿verdad? Pero lo cierto es que se lleva negociando con Corea desde los años 90. Y lejos de haber cualquier progreso, lo que hacen los norcoreanos es siempre el mismo teatro. Parecer que hacen concesiones, para luego automáticamente continuar desarrollando armas nucleares y misiles de largo alcance, y manteniendo una postura extraordinariamente agresiva contra los Estados Unidos y Corea del Sur. De forma que la negociación no tenemos ninguna razón para pensar que va a funcionar ahora, si no funcionó en los últimos 20 años. Eso deja sobre la mesa las opciones militares. Y las opciones militares, el problema es que Corea del Norte tiene una capacidad de disuasión basada no en sus armas nucleares, paradójicamente, sino en el hecho de que Seúl, la capital de Corea del Sur, está muy cerca de la frontera y hay aproximadamente 45.000 piezas de artillería apuntando a la capital de Corea del Sur. Artillería que, por otra parte, no solamente cuenta con explosivos convencionales, sino que los norcoreanos también disponen de un enorme arsenal de armas químicas, del que se habla menos, pero estratégicamente es muy importante. En consecuencia, cualquier acción corre el riesgo de desatar una represalia que provoque miles de víctimas civiles en Corea del Sur. Ese de alguna manera es la principal barrera. Dicho esto, hay dos opciones que no son excluyentes para responder a la escalada de Corea del Norte, ¿verdad? Por un lado, destruir el arsenal nuclear y la infraestructura nuclear de Corea del Norte, que tiene una dificultad importante. Primero, porque hay que localizar todas las piezas de infraestructura, los centros donde tienen los centrifugadores de uranio, los centros de almacenamiento de las armas nucleares, etcétera. Y por otra parte, hay que ser capaz de destruirlos. Muchas de esas instalaciones están enterradas a una gran profundidad, bajo tierra, ¿verdad? La otra opción es un ataque de decapitación, es decir, neutralizar, en este caso a Kim Jong-un, en la medida en que es la cúpula del régimen, que es un número de personas muy pequeña, el que toma todas las decisiones. Si, digamos, es muy difícil especular dónde vamos a terminar en este momento, pero yo creo que están dados todos los ingredientes para que terminemos en una crisis de carácter militar, porque como usted dice, los Estados Unidos siempre han, digamos, sido muy reacios a aceptar que su territorio puede ser amenazado por cualquiera. Y esto es particularmente importante cuando tienen delante un régimen cuyo comportamiento básicamente no es racional, es imprevisible. En consecuencia, yo creo que esa es una amenaza que progresivamente se está poniendo por encima de lo tolerable para los Estados Unidos. Eso está por encima del nivel de tolerancia de los Estados Unidos porque ya es su propia seguridad. Los Estados Unidos tuvieron amenaza de bomba cuando la crisis de Cuba y estuvieron dispuestos a enfrentar de una vez una guerra con Rusia. Ahora vamos a ver qué pasa con Corea del Norte. Profesor, ¿cuál es el costo de hacer un montaje de un sistema nuclear como el de Corea del Norte? Porque usted nos ha mencionado las 3 fuentes de recursos que tiene Corea del Norte y realmente son muy limitadas para mantenerse. Para desarrollar un programa nuclear no se necesita mucho dinero, mucha asistencia técnica, muchos expertos. ¿Eso no es lo que le da China a Corea del Norte o estamos equivocados? Inicialmente, el punto es que Corea del Norte inició su programa nuclear hace realmente muchas décadas. Lo inició a lo largo de los años 80 y digamos, el programa nuclear partió, como suelen partir este tipo de actividades, con la construcción de una central nuclear de carácter civil, que sirvió, entre otras cosas, para generar el plutonio, del que en este momento están hechas, aparentemente, están hechas la mayoría, por lo menos la mayoría o probablemente todas las cabezas nucleares de Corea del Norte. Como usted dice, efectivamente, el costo de un programa nuclear es inmenso. Yo creo que hay que señalar que aproximadamente un 30% del PIB de Corea del Norte está dedicado a asuntos de naturaleza militar. Lo que pasa es que de alguna manera la posibilidad de desarrollar un programa de estas características depende de cuánto es el precio que se está dispuesto a hacer pagar a la población. Y lo que está haciendo básicamente Kim Jong-un es mantener a su población en el límite
de la pauperización, en el límite de la hambruna, para conseguir los recursos para avanzar, para desarrollar esta capacidad nuclear. El tema de los científicos, de la infraestructura científica que usted menciona, es muy importante. Como le decía, el programa nuclear empezó con asesoramiento particularmente soviético hace varias décadas, pero a medida que ha pasado el tiempo, Corea del Norte ha desarrollado su propia base científica y su propio grupo de expertos que trabajan en esa materia, lo cual quiere decir que en ese sentido son autónomos. Y eso es muy importante. Una vez que un país cruza el umbral técnico en el cual dispone de la capacidad científica para poder desarrollar armas nucleares, la única forma de prevenir que continúe en ese proceso es cambiar el régimen, es decir, eliminar a ese gobierno que está interesado en desarrollar las armas nucleares, porque lo cierto es que la capacidad científica está instalada y es muy difícil de desmantelar. Ese es el problema con Corea del Norte. Por eso todas las negociaciones han fracasado. Mientras se mantenga en el poder un régimen que tiene una obsesión por desarrollar armamento nuclear, no va a haber ninguna alternativa para frenar el progreso hacia el desarrollo de esa capacidad, ¿verdad? Y obviamente el problema es para Corea del Sur, y el problema es para el Japón, y el problema es para todas las zonas aledañas que tengan alguna simpatía por Occidente. ¿Quién sabe, pues, ante esto, qué camino tome China, que respalda a los Estados Unidos sin respaldarlo, ¿no? Es una posición harto ambigua, ¿no, profesor? Claro, es una posición, si me lo permite decirlo así, muy china, que consiste en decir una cosa y hacer exactamente la contraria, ¿verdad? En los últimos meses el comercio entre China, hay indicios de que el comercio entre China y Corea del Norte ha crecido, mientras China afirma que condena permanentemente las actividades nucleares norcoreanas. Lo que yo creo que, ciertamente creo que Beijing, que China no ve con ninguna simpatía el desarrollo de esa capacidad nuclear por parte de Corea del Norte. Pero por otra parte le parece un asunto menor en comparación con lo que él considera un riesgo muy grande, que es la unificación de la península coreana, por un lado, y por otro lado la posibilidad de que el colapso del régimen envíe mucha inestabilidad a China en forma de refugiados, etcétera. Yo creo que una de las grandes preguntas, como usted señala, es qué va a hacer el resto de la región, incluido Japón, en particular Japón y Corea del Sur, porque esos dos países, Japón y Corea del Sur, tienen la capacidad técnica para desarrollar armas nucleares y para conseguir su propia disuasión frente a Corea del Norte. Entonces, el punto es que hasta el momento ninguno de los dos países han dado ese paso. Primero por un tema de carácter político, particularmente en el caso de Japón. Japón es el único país que ha sufrido un ataque nuclear en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, hay un tabú sobre el desarrollo de armas nucleares. Pero lo cierto es que en este contexto en el que además el compromiso norteamericano es al menos más incierto, no tanto porque haya un compromiso práctico más pequeño, sino porque la retórica de Donald Trump es tan volátil y tan cambiante, existe el riesgo de que más tarde o temprano se empiezan a suscitar voces dentro de Corea del Sur y dentro de Japón que empiezan a defender la necesidad de desarrollar una capacidad de disuasión nuclear propia, ¿verdad? Bueno, profesor, pues no cabe ninguna duda de que en el ámbito internacional las cosas no están fáciles, están muy complicadas, podríamos complicarlas mucho más todavía si tuviéramos el tiempo. Pero, ¿qué va a pasar con ISIS una vez que ya no tenga ninguna capacidad militar organizada con la pérdida de Mosul y con la pérdida de Raqqa? ¿Cómo va a adelantar sus acciones terroristas? ¿Las puede intensificar? ¿Tiene apoyo suficiente? ¿Tiene recursos suficientes? Porque los recursos parece que se le agotan, los recursos petroleros, ¿de dónde los saca? ¿Cuál es el apoyo del que dispone para seguir adelantando sus acciones? Ese es un enigma y muy pronto volveremos a conversar, profesor Román Ortiz, para que usted nos siga ilustrando y siga ilustrando a nuestros oyentes sobre estas materias decisivas en el presente y en el porvenir de la humanidad. Profesor Román Ortiz, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.